Bendiciones en este día de hoy, hermanos. Que el Señor sea en cada hogar de cada uno de ustedes. Y vamos a agradecer a nuestro Padre este servicio que vamos a tener, en el cual le vamos a dar la honra y la gloria solamente a Él. Padre, venimos una vez más ante tu presencia, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Rey, sabemos que tú eres nuestro sustento y tú eres nuestro todo, Señor, en esta vida. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, papá, por el cual viniste a darnos ese perdón que nosotros ocupábamos, Señor. Y gracias también, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Espíritu Santo, ven, desciende, Señor, de lo alto y quédate con nosotros, papá, que todo lo que vayamos a hablar, decir, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y sobre todo que sea palabra que viene de ti, Señor, de esa fuente de vida. Y sobre todo, papá, que venga y traiga esas cosas, Señor, que tú nos quieres dar, que sabemos que son ejemplos de vida, que sabemos que son enseñanzas de vida, que sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, papá, en el cual, Señor, nuestro corazón se regocija, papá, porque te tenemos a ti. Quédate con nosotros en esta mañana y bendice, Señor, nuestros hogares, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Bien, ahora tendremos la lectura bíblica que está basada en Lucas capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 1 al 14. Nacimiento de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios bendiga nuestras vidas, es un gusto saludarles. Para mí siempre será un honor poder servir a nuestro Rey a través de compartirte la palabra, compartirte lo que Dios ha derramado en nuestros corazones, de su sabiduría para tratar de escudriñar su palabra, entenderla, pero lo más importante de conocerla y de escudriñarla es ponerla en acción en nuestras propias vidas. Porque podremos aprender muchas cosas, podremos tener mucha teoría, pero si no lo ponemos a la práctica, prácticamente, como diríamos, nunca veremos el resultado. Entonces, yo espero que lo que el Señor nos ha estado mostrando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, puedan ser para ti de mucha, mucha bendición, como lo ha sido para nosotros, como este grupo que hacemos estos videos precisamente para presentarnos delante de ti. Y vamos a empezar con la palabra. Hoy estamos muy cerca de una fecha que cambió la vida de la humanidad, porque en casi la mayoría de los países, no quiero asegurarlos que todos, pero
la mayor parte celebran precisamente el nacimiento de Jesús, como un acontecimiento que vino a ser una parte de unión entre la humanidad en todos los tiempos que este mundo ha tenido con dificultades. El Señor, por algunas circunstancias, nos ha permitido poder tener una fecha que tal vez simbólicamente, y ahorita lo vamos a narrar, se ha escogido como el día del nacimiento de Jesús. Pero vamos a entrar en la materia. ¿Quién es Jesús? ¿O cuál es el significado de la palabra, del nombre de Jesús? Es el Salvador. La palabra de Dios, desde un principio, desde el Antiguo Testamento, a través de todos los profetas, hablaban precisamente de ese Mesías, de ese Cristo, de ese Redentor que vendría a salvarnos. Tal vez muchos pensaron, como hasta hoy, muchas personas de judías, sobre todo de Israel, aún están esperando ese Mesías que los rescate de toda la opresión que han tenido durante toda la vida de la existencia de Israel, pero no entendieron la profecía, no entendieron lo que la palabra había descrito, y aún nos siguen esperando muchos de ellos, pero en realidad Dios nos ha mostrado que ese Redentor nació, y Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso el por qué hoy vamos a hablar de ese tema. Según los historiadores, según los estudiosos de la Biblia, no existe una fecha aún todavía asegurada del nacimiento de Jesús. Algunos historiadores han fijado más o menos entre abril o mayo, aún sin definir el año exacto. Otros hablan de septiembre, octubre, pero en realidad diciembre aparentemente está completamente descartado, porque por fechas, acontecimientos, no era el momento adecuado para el nacimiento de Jesús, ni como viene narrado precisamente en la historia que leímos hace un momento en el inicio de este servicio, en la cual hablábamos de Lucas 2, del 1 al 14, donde habla precisamente de ese pasaje tan hermoso del nacimiento de Jesús. Como en todo, siempre el ser humano trata de tomar mano o de tratar de meter la mano y tratar de cambiar lo que Dios ha definido como su verdad. Y no podemos eximir, tratar de orientarnos, comprender lo que el ser humano trata de hacer, pero a veces Dios dice, pues no necesito de tu ayuda, simplemente obedéceme, haz lo que yo te estoy diciendo. Pero esto lo comento porque escudriñando la información de historia del mundo, pues me encontré que hay una promulgación papal, le llaman bula papal, en el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I o Julio I, pues él presentó precisamente esa bula donde se determinó que el día 25 de diciembre se determinara como el día del nacimiento de Jesús. Por eso el por qué el mundo pues ha estado siempre bajo esa tradición, y yo no la veo mal, no es una crítica, en realidad al contrario. Alguien tuvo que tomar esa decisión porque lo que sí es cierto, lo que sí podemos asegurar, y no importa la fecha ni el día exacto, porque realmente lo desconocemos aún todavía hasta estos tiempos, sabemos que el Mesías nació, que Él vino a redimir de nuestros pecados. Y esto para muchos de nosotros tal vez sea algo que siempre hemos escuchado, pero la mayoría tal vez no lo hemos comprendido. Y quiero hablarte un poquito de todo esto. ¿Por qué te lo comento de esta manera? Jesús, al nacer, aparentemente el mundo no se dio cuenta. Él no llegó como el rey que todo el mundo esperaba, que todo el mundo dijera, ahí nació. O sea, la historia nos narra una historia hermosa, pero unos cuantos fueron los privilegiados de estar en ese preciso momento.
porque Dios se acercó a ellos para llevarlos a conocer el nacimiento de Jesús. Pero esta historia, aunque en los evangelios, tanto en Mateo, Lucas, Marcos, hablan de Jesús en forma general, solamente dos hablan específicamente del nacimiento de Jesús, de los primeros tiempos de su niñez, desde su nacimiento prácticamente hasta su iniciación, el día que tuvo que estar delante de la sinagoga hablando a los 12 años. Pero me estoy adelantando mucho al comentario, pero lo que quería era más o menos darte una historia narrada. ¿Qué es lo que quiero transmitirte con esto? Que cuando Lucas, que ahorita es el que leímos en el día de hoy, en el inicio, en el versículo, en el capítulo 2, del 1 al 14, pero hay una historia que yo quisiera que tú escucharas, cómo inicia precisamente Lucas a hablar de esta hermosa historia, y eso lo vamos a leer en Lucas 1, del versículo 1 al verso 4. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Amén. Dice: dedicatoria a Teófilo. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En el 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta palabra nos habla muy claro que cuando Jesús nació, el mundo entero ni cuenta se dio. Es más, los que están narrando la historia no estuvieron ni vieron absolutamente nada. Hasta que conocieron a Jesús y estuvieron con Él y vieron todo lo que aconteció precisamente en el tiempo que Dios ya lo determinó como iniciara obviamente el plan perfecto de Dios, no lo conocían. O sea, esta historia, como dice aquí muy claramente Lucas, él investigó, analizó. Quiero pensar que se acercó mucho a sus allegados, a los que estuvieron cerca de Jesús en su niñez. Podrían ser María, pudieron haber sido familiares cercanos a Jesús, los que empezaron a hablar de esto, y a través del Espíritu Santo el Señor les empezó a narrar lo que tú y yo hoy conocemos como la historia más hermosa, la historia que vino a cambiar el mundo, la historia en la cual los que conocemos y tenemos temor de Dios celebramos, exaltamos, no importando la fecha, porque no es la importante, la fecha no determina qué es, pero hace que el mundo se una. Y aunque algunos no entendemos que ese día es de reflexión, sí, de alegría, de gozo, pero es más que nada de hermandad entre todas las familias, entre hijos, padres, hermanos, familias cercanas, aunque en estas fechas, por razones obvias de esta pandemia, no es lo más sugerible, pero el objetivo es que todos estemos en un solo espíritu, todos unánimes, amándonos los unos a los otros como Dios así los ha solicitado desde su nacimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que esta historia tiene un principio muy, muy importante. Te vuelvo a repetir: nació el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, el que fue enviado directamente, porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los tres son uno. Esta teoría es muy interesante, muy profunda, que más adelante tendremos que adentrar del conocimiento del por qué se está hablando de este tema importante. Pero quiero decirte algo muy importante, que creo que es fundamental en esto.
tu espíritu en estos tiempos, en estos días cercanos a ese acontecimiento, viene siendo para nosotros un momento de recoger toda la bondad que pueda haber en nosotros, que sí la tenemos, a pesar de tantos problemas y quebrantamientos que han llegado. Todos tenemos en nuestro corazón ese momento, hasta aquel que de plano es, como dicen esos Grinch, que no quieren celebrar esta Navidad. Viene ese momento de amor, de fraternidad entre unos y otros, y ahí es donde yo te invito a que tú hagas precisamente ese momento de intimidad con Él. Con esto yo quiero narrarte así abiertamente aquí, lo vas a poder leer en Lucas 1, del 1 al 2, donde Dios habla de un acontecimiento que es muy paralelo a Jesús, porque el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María para anunciarle que ella iba a ser quien había que naciere nuestro Salvador, ese mismo ángel se le apareció a unos familiares muy cercanos de María antes. En este caso estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth, de que iban a concebir, a pesar de que ellos eran unas personas de avanzada edad, de muy avanzada edad, y que toda su vida ambos eran estériles. No podían tener hijos, entonces de ellos nacería antes de Jesús, que vendría a participar muy clavemente en lo importante de la vida en Jesús. ¿Y por qué tenemos que poner a este personaje también junto con Jesús? Porque fue parte importante para que se cumpliese la promesa que Dios había dicho. Y ese es el nacimiento de Juan, llamado el Bautista. Pero quiero narrarte muy brevemente. Te decía yo que Zacarías y Elizabeth, ambos de avanzada edad, servían en el templo, eran parte del grupo sacerdotal en esos entonces, y narra la historia que ese día le tocó, por suerte, porque así lo describe la Biblia, que Zacarías tuvo la oportunidad de presentar en el altar el incienso para ese día en el sacerdocio, y que se le presentó, estando él haciendo oración, un ángel. Y estamos hablando del ángel Gabriel, que ya se le había aparecido a María previamente, ¿sí? Perdóname, me estoy adelantando, no, que se le iba a presentar a María posteriormente. Pero ese día él le dijo a Zacarías muy claramente: vas a ser bendecido, y el hijo que Dios te va a dar le llamarás Juan. Entonces, cuando él dijo eso, Zacarías, sabiendo que era de avanzada edad y su esposa igual, pues él no creyó. ¿Y sabes qué sucedió? Dios lo enmudeció durante el periodo de ese tiempo hasta que naciera Juan. ¿Por qué te estoy hablando de esta historia antes de la que vamos a hablar de Jesús? Porque Dios no nos deja de sorprender cuando Él quiere que sea notoria su mano de poder. Y cuando supo María, cuando ya Zacarías y Elizabeth sabían que ya venía ese hijo amado, ellos pues obviamente estaban en gozo, estaban felices por ese acontecimiento, y todos los que estaban cercanos a ellos, sorprendidos por la bendición que Dios había enviado, pues realmente todo el mundo estaba contento, y fue notificada María. Muchos hablan de que María y Elizabeth eran primas, pero en realidad no lo es. Solamente habla que son parientes, para no distorsionar lo que la palabra dice. Son parientes. No sé qué tan cercanos, porque no lo describe aquí. Pero el gozo de María va precisamente en camino a ver a Elizabeth en ese día. Y lo que más me sorprende es que el mismo ángel Gabriel, previamente, 6 meses antes,
de lo que ya Elizabeth tenía de gestación, María es visitada por el ángel para describirle que de ella nacería nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y dice la historia que narra que en ese momento que se encuentran, ella es llena del Espíritu Santo, como estaba descrito. El Espíritu Santo había dicho que al momento que ella pudieran hablar, ella iba a ser llena del Espíritu Santo, y que el bebé que estaba dentro, que era Juan, sería lleno desde el vientre de la madre del Espíritu Santo. Por eso trato de llevarte la narración de esta manera, porque es sumamente importante, o sea, muy importante para describir que cuando iba a nacer Juan, él vendría totalmente fuera de cualquier pecado también. No había sido concebido por el Espíritu Santo, pero sí tenía una cualidad. No habría sidra en él, ni nada que contaminara su cuerpo para poder que hiciera el plan perfecto, que es ir y abrirle el camino a Jesús para convertirlos a muchos de ellos de sus pecados. Y cuando eso sucedió, dicen que el encuentro fue tan hermoso que al momento que ellas se encuentran, dicen que Juan, en el vientre aún todavía de Elizabeth, se estremeció de alegría, porque desde el vientre ya tenía esa comunicación con el Redentor. Todo esto te lo digo extraordinariamente, es algo increíble, pero hermoso, y es cierto, porque está escrito, y lo que está escrito es verdad. A veces a nosotros nos dicen, oye, es que, ¿por qué no sientes el amor por tu prójimo? Es porque a veces no permitimos que el Espíritu de Dios, que está en nosotros, está extrínsecamente dentro de nosotros, no le permitimos que Él empiece a recibir el gozo de esa salvación hermosa que tenemos. Porque al final de cuentas nosotros tenemos una cualidad importante, que es creer lo que la palabra de Dios dice. Y después de eso, de todo esto que te estoy hablando, de lo que sucedió cuando nació Juan el Bautista, antes de que naciera Juan el Bautista, dice la historia que cuando ya había nacido, que tenía que presentarse en el templo, pues todo el mundo se imaginaba que el nombre de ese niño iba a ser, pues como se llama su papá, Zacarías. Mas Elizabeth le dice, no, se llamará Juan. Y le vuelven a preguntar a Zacarías. Él aún estaba mudo porque el ángel así lo había exigido que sucediera. Pero describe la palabra que él en ese momento pudo hablar y decir no. El Espíritu de Dios nos ha dicho que se llamará Juan. Y él empieza a profetizar sobre él muchas cosas, y eso lo puedes ver precisamente en esta narración que te estoy hablando. Yo te invito a que la leas, es muy bonita, y esto nos enseña que lo que nosotros como padres tenemos que hablar a nuestros hijos es de bendición, de prosperidad, de gozo, que ellos van a ser precursores, que van a hacer en su vida grandes cosas. Y aquí es donde te invito a que puedas cambiar ese vocabulario que normalmente, a veces sin querer, queriendo, le hablamos a nuestros hijos de una forma donde en lugar de darles esa estima arriba, como Dios lo pide, nosotros a través de nuestras palabras normalmente los bajamos y tal vez los insultamos y sin querer a veces los maldecimos. Entonces, esta historia te narra muy bien de esto. ¿Y por qué quiero llegar a esta historia? Porque este preámbulo al nacimiento de Jesús, que eso ya lo podemos ver en Lucas 2, en la que ya leímos, dice aquí la palabra, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Con esto yo quiero decirte que todos los historiadores pueden certificar que esto realmente sucedió en tiempo y en forma.
está descrito, está puesto ahí, y cada narración que está haciéndose aquí es fácilmente encontrable, ¿sí? Y en este caso, José y María tuvieron que emigrar de su pueblo natal hasta Belén para que ellos cumplieran con el mandato en ese momento de Augusto César, que era vamos a decir, el jefe de Roma a nivel mundial, o en donde ellos tenían obviamente poder. Y tuvieron que hacerlo a pesar de que María estaba encinta. Y dice aquí esta historia que estando ahí, eso lo vamos a en el 6, en Lucas 2:6, dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, como había lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Isaías se habla de esa historia, de lo que iba a acontecer y se podía cumplir, pero aquí es donde viene la parte del privilegio que tú y yo tenemos. En estos momentos, si tu espíritu quiere venir a presentarse delante de Dios como ese invitado especial que en ese tiempo el mundo no pudo ver, que no supo ni se dio cuenta de ese hermoso y poderoso acontecimiento, hoy, este día que estamos narrando esto, tú y yo podemos ser sus invitados, como sucedió precisamente en este tiempo. Y vamos a leer lo que dice aquí en el 8, 9, 10 y 11. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó y resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todos del pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que esta palabra quiere transmitirte. Esas buenas nuevas fue transmitida a esos pastores. ¿Por qué los pastores? Porque es la parte que Dios quiere venir a rescatar, a la humildad. No importa el estrato social que tengas, todos somos exactamente iguales en el mismo nivel delante de Dios, pero Dios tuvo la oportunidad a través de los ángeles de venir a hablarles a estos pastores. ¿Por qué a ellos? Ahorita te preguntarías, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué hoy Dios me está invitando a esto? Porque Dios quiere que conozcas a ese hermoso Hijo de Él, que lo envió para salvación de nosotros. Y dice aquí en el 12, dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en el pañal, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángeles, una multitud en la hueste celestial, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Dios quiere bendecirnos con esa paz, y yo espero que este mensaje que hoy Dios nos está dando a través de esta hermosa historia, que me pongo chinito por sentir precisamente el amor del Padre hacia nosotros, enviándonos a su Hijo Jesús para que Él viniese a nacer como tú y como yo, viviese en esta tierra, y Él pudiera enseñarnos como nos enseñó. Y tú, si sigues escudriñando la palabra, te vas a dar cuenta de ello, que podríamos estar ahora delante del Padre como hoy nos lo está permitiendo, a través de ese nacimiento de Jesús, de su historia, de su muerte, resurrección, para salvación nuestra. Yo espero que esta tarde, esa noche en tu hogar, junto con todos tus seres queridos,
tengas el tiempo, de veras te invito a que tengas la oportunidad con la Biblia que tengas en casa, porque sigo insistiéndote, no importa la Biblia que tengas en casa, esta historia ahí aparece, en cualquiera de las Biblias, y tú puedas narrársela a tus seres queridos. Y verás cómo el Espíritu de Dios puede llegar a tu hogar, tocar los corazones de cada uno de los que estemos en esos momentos y recibamos ahora en nuestro corazón a Jesús, porque Navidad dice la traducción que es nacimiento. Estamos permitiendo que el Espíritu de Dios, Jesús, nazca en nuestros corazones para poder entender, ahora sí, para qué Dios envió a Jesús y cuál es el propósito para nosotros el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Hoy tienes esa oportunidad, hoy hazlo. No permitas que te gane el afán, no permitas que te gane aquello que tal vez pueda ser para ti una tentación. Descártalo, dile en el nombre de Jesús, lo quito porque quiero hoy, junto con mi familia, venir y presentarnos delante de Dios y recibir ese nacimiento hermoso. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor. Primero pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Dándote las gracias porque a través de tu palabra nos has abierto el entendimiento y has permitido que nuestro corazón reciba esta hermosa historia donde narras cómo enviaste a tu Hijo en una forma como a ti te plació, para que Él naciera en esta tierra, creciera juntamente con nosotros y nos enseñara a través de tu sabiduría de lo alto, que Él vendría a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y en esta mañana, Señor, y en este día hermoso que tenemos hoy, no importa el día, la hora, no importa el lugar, pero donde tú estés, Señor, te pedimos, Señor, que vengas y llenes nuestro hogar, llenes nuestro corazón de tu Espíritu y permite que reviva en nosotros ese deseo de servirte y de poder conocer aún más de tu palabra, Señor. Bendice a todos los hogares que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y derrame de gozo a cada uno de nosotros, Señor, y de entendimiento para alabar tu nombre siempre y por siempre, porque la gloria de Dios es para todos, porque tú así lo has prometido y nosotros lo aceptamos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Que Dios bendiga y disfruten estos tiempos.